Muy bien, vamos a hablar ahora de pueblos originarios con el sociólogo y académico de la Universidad Central, con Rafael Catalán. Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido al escenario del poder. Un gusto, Freddy, estar acá en este stock del poder. ¿Cómo se distribuye el stock del poder finalmente en nuestro país con los pueblos indígenas? Y por la libre expresión también, al menos dentro de este escenario del poder. Excelente. Oye, te estaba leyendo una columna tuya, Rafael, en el Periodista, ¿no? Hablabas, ahí está, del Estado empresarial en Chile. ¿Qué significa, ¿no, este Estado empresarial en Chile y cómo se discutió finalmente esta ley de cupos y de pueblos originarios con este contexto? Con este contexto, sí. Un Estado empresarial asume que la organización Estado es una gran empresa. Y en esa gran empresa tenemos un gerente general, que es el presidente, pero tenemos los verdaderos dueños de esa empresa, que es el gobierno corporativo, los accionistas. Ya. Algunas perspectivas teóricas dicen que los accionistas seríamos nosotros, los ciudadanos, pero en realidad el Estado empresarial lo que nos toma es como cliente. Ya. Pero peor que clientes, porque hay clientes que no pueden tomar decisiones, por ejemplo, sobre los productos, en este caso las políticas públicas. Claro. Un Estado empresarial de este sentido tiene una imagen visible, que es el presidente. El problema es cuando el presidente quiere ser el dueño de la empresa, pero lo que hay que descubrir El atrás... directorio sería la CPC, ¿o no? Exacto. Y entonces habría que descubrir, y aquí está lo importante, ¿Ya? quiénes son los accionistas que invierten en este país. Y esto lo ha dejado bastante puesto, digamos, revelado. Perfecto. Las grandes élites económicas que tenemos actualmente. ¿Y los pueblos originarios? ¿Qué significa esto? Según la CONADI, cerca de 800.000 personas que pertenecerían directamente a los pueblos originarios. Sí. Y los escaños que se lograron, ¿no? 17 escaños finalmente para la próxima constituyente. Bueno, veamos los datos, ¿no? Si uno se va hacia el INE, el Instituto Nacional de Estadística, nos va a decir que hay alrededor, según el censo del 2017, alrededor de 13% de la población tiene un componente indígena. Claro, pero esa es una autopercepción. Claro, que se considera... Y la CONADI, ¿cierto? Según la ley que tiene la CONADI, dice que hay alrededor de 800.000. Eso representa alrededor del 5% del país. Ya. Es difícil esto, porque eso quiere decir que la tesis que estuvo en los escaños reservados tiene que ver con una tesis de etnicidad y no de la construcción de la comunidad indígena, que es mucho más amplio, que tiene que ver con las cosmovisiones, cómo referencian el mundo, los valores que promueven esas comunidades. Ya. Y esto pasó de tener, no sé, 25, 23, ahora a 17 escaños reservados. Tenemos ahí 7 escaños reservados para los pueblos mapuches, 2 para los aymaras y 1 para los otros pueblos. Sí. Sí. Ahora tú, como también experto en política y territorio, ¿no? Tu magíster en sociología, ¿cómo se debieran repartir estos escaños? Tenemos que hay la mayor concentración, por ejemplo, del pueblo mapuche está acá en la región metropolitana. Sí. Tenemos que hay Rapa Nui de Arica, no solamente en La Isla, sino que de Arica hasta Punta Arenas, presencia de pueblos de gente de Rapa Nui, ¿no? ¿Cómo se reparte entonces? ¿Cómo se entiende finalmente un pueblo originario así? Incluso hoy día, viendo, digamos, ese gráfico que salió de la CONADI, ¿cierto? Podemos ver que la distribución de los pueblos indígenas está efectivamente en todo el territorio. Incluso los afrodescendientes que quedaron fuera de los escaños reservados. Entonces, es lo que yo te digo, hoy día el componente, digamos, indígena, sí, históricamente está asociado a algunos territorios, principalmente al norte del país y en el sur. Perfecto. Tuvimos exterminio de algunos pueblos, ¿cierto? Como los cahuéscar. Sí. Y hoy día el componente es mucho más identitario. A mí me tocó hacer intervención social en Santa María, por ejemplo, y teníamos unas grandes comunidades indígenas ahí. Ya. Pero también me tocó hacer intervención social en el norte del país y la comunidad de Diaguita y Coya es súper fuerte. Tenemos dirigentes sociales que están en las juntas de vecinos liderando la política pública de esos territorios. Mira, vamos a ver una infografía. Salió en pauta.cl que precisamente habla de esto, ¿no? Casi 800.000, pero la presencia regional es muy repartida de los pueblos originarios, ¿no? Ahí se puede ver, según los colores están al lado y respectivos pueblos, pero imagínate, claro, en el norte obviamente se nota la disposición, pero te ves que está completamente repartido. Sí. ¿Cómo se debiera, crees tú, entonces, que dar esta repartición dentro de la elección de estos pueblos originarios? Bueno, lo mínimo es que deberían haber habido, digamos, 2 cupos por cada pueblo indígena, por el tema de la paridad. La paridad va a aplicar en la selección de los escaños reservados, Claro. pero lamentablemente van a tener que hacer una agrupación por los pueblos que quedan solamente con un escaño. Entonces, territorialmente, al menos deberíamos haber tenido por lo menos 2 cupos para los pueblos indígenas. Y lo otro, que si representan alrededor del 15-13% de la población, los cupos tendrían que haber sido más grandes. Aquí lo que está de fondo, lamentablemente, es el cálculo político, el cálculo de calculadora, ¿no? ¿Cuánto lamentablemente el bloque de la derecha calculó que podía tener acceso finalmente a la mesa constituyente para poder decidir la nueva constitución? ¿Por qué ese sector, ¿no?, a la derecha puntualmente en esta discusión le tuvo tanto resquemor a darle más cabida a los pueblos originarios?
primero que fueran supernumerarios, ¿no? Cosa que ellos ganaron, no fue eso, quedaron dentro de los 155, pero también, ¿no? Rebajar hasta 17 nomás los escaños. Bueno, a nivel de política ha habido una lógica por la Constitución vigente de poder negociar finalmente contra el veto, ¿no? Hoy día vimos incluso la amenaza que hubo para lograr recién 17 escaños reservados fue que se iba a llevar al Tribunal Constitucional si es que no se si no se mantenían 17 los escaños reservados. De hecho, como decíamos, los afrodescendientes que están reconocidos en el convenio 169 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, ¿cierto? No quedaron dentro de los escaños reservados. Sí. Y hay una larga tradición histórica, digamos. No quedaron porque se opuso también el oficialismo a eso. Básicamente. Pero ahí también hay un tema, por ejemplo, los afrodescendientes están desde los orígenes de la colonia, ¿no? Y entraron por el norte del país, las familias más adineradas tenían efectivamente, lamentablemente por esclavitud, afrodescendientes, ¿no? Yeah. Y si uno va a un estudio mucho más preciso, longitudinal, sobre el ADN, por ejemplo, que tenemos tú y yo, la mayoría que vivimos en este país, va a encontrar alrededor de un 5%, digamos, de etnicidad afrodescendiente. Yeah. Hoy en día nosotros somos realmente unos quiltros, una mezcla, ¿no? Y efectivamente lo que hay, por eso diría yo que no es tan importante hoy día el componente etnicidad, y lamento que esa haya sido la discusión, sino que lo que hoy día es importante es el componente más identitario, la construcción cultural de lo que es hoy día y de lo que proponen los pueblos indígenas, los pueblos originarios. Ahora, ¿cuál es la importancia entonces, viendo ya el vaso medio lleno, porque ya quedó así, ¿no? Tratar de encontrarle una vuelta a lo que va a ocurrir a partir de abril, cuando se elijan los 17 representantes de los pueblos originarios. ¿Qué oportunidad tiene el país a partir de esto de aquí en adelante? Bueno, algo interesante va a ser que, por ejemplo, hubo flexibilidad también. Hoy día alguien que, por ejemplo, tenga alguna de las condiciones indígenas y que no esté dentro del registro de la CONADI, va a poder inscribirse relativamente sencillo. Perfecto. A través de, digamos, ir ante notario y poder inscribirse. Sí. Otra cosa que es interesante también es que va a articular, por ejemplo, que asociaciones, comunidades indígenas vayan eligiendo internamente en un proceso propio a estos representantes, ya sean hombres o mujeres. Ya. Sin embargo, creo que el componente de la paridad nuevamente es un factor débil dentro de los escaños reservados porque no vamos a tener necesariamente hombres y mujeres, digamos, en paridad con los que tienen un escaño. ¿Cuál es el mejor ejemplo de una buena convivencia que a tu juicio, qué estado lo resolvió de la mejor manera, ¿no? Hay varios ejemplos de Canadá, Nueva Zelanda, etcétera, ¿no? Los de siempre. Sí. Pero ¿cuáles son los componentes crees tú que deberíamos tener en cuenta nosotros para resolverlo? Sí. Mira, se suele seguir el modelo como de Nueva Zelanda, pero realmente el contexto histórico neozelandés es muy diferente, ¿no? Yeah. Ahí, por ejemplo, lo que se ha hecho es una devolución de las tierras, pero las tierras que tiene el Estado, no se tocan las tierras de los privados. Y están los temas de las monarquías, están organizadas igual en una monarquía, tienen efectivamente un rey que va organizando y tienen asambleas territoriales. Ahí hay cosas interesantes que tomar. Por ejemplo, los parlamentos territoriales. Los parlamentos territoriales del modelo neozelandés es muy importante para ir aglutinando las visiones territoriales que tienen los pueblos indígenas, ¿cierto? Yeah. En algunas de sus tribus, ¿cierto? Para poder decir qué es lo que efectivamente quieren. Algo de esto hubo en la implementación del gobierno de Michelle Bachelet cuando se hizo la consulta indígena para ese proceso constituyente. Yeah. Antes de ir directamente a discutir los temas constituyentes, lo que se hizo fue preguntarles sobre qué temas trabajar. Perfecto. Ahí hay otra buena experiencia, digamos, desde Chile de cómo poder hacerlo. Pero el tema de fondo, Freddy, acá es un tema mucho más importante. Cuando uno toma la decisión, ¿cierto?, de vivir en un estado, es una decisión de vivir juntos, ¿ya? Con toda la diversidad que eso tiene. Y hoy día lo que está puesto en los 17 escaños es que recién estamos reconociendo, volver a conocer, ¿cierto?, que efectivamente hemos vivido todo este tiempo con pueblos indígenas que tienen mucho que aportar. Sí. Sí. Lo otro es que lo que le tiene miedo a la discusión de estado es que van a haber varios estados dentro de un mismo territorio. Eso parece loco hoy día la discusión. Lo que podrían haber son varias nacionalidades. Lo que igual le trae un problema a este Estado, que es un Estado centralizado finalmente, que distribuye estándarmente las políticas públicas. Exacto. Yo me pregunto, en Nueva Zelanda, otra cosa importante, por ejemplo, tienen 2 idiomas. Nosotros solo tenemos el idioma castellano chilenizado. O sea, los maoríes han tenido un trato identitario, digamos. Un trato identitario. Se les considera, tienen escaños reservados hace años en los parlamentos. O sea, tienen escaños para poder ir a tomar decisiones sobre las políticas públicas. ¿Ya? Nosotros eso no tenemos. Y es súper importante que cada vez haya más escaños reservados para distintos tipos de cosas, específicamente en Chile. Sí. ¿Por qué? Porque no tenemos la experiencia, la costumbre de poder convivir con la diversidad para poder generar políticas públicas. Sí. Tú también has escrito, por último, Rafael, que todo acto es socializar, ¿no? En sociedad, incluso un acto de fuerza, como por ejemplo lo que ocurrió en el estallido social, es una manera de socializar también que tiene un Estado, una nación, ¿no? En ese sentido, me imagino que el mayor
miedo que tiene cierto sector es hacia el pueblo mapuche y las reivindicaciones que ellos tienen también ancestrales, ¿no? De cómo se han relacionado con el Estado chileno desde hace más de 2 siglos, al menos, ¿no? De la República. ¿Cómo se debiera socializar entonces a partir de ahora con esas demandas atávicas ya del pueblo mapuche? Bueno, tenemos la comunidad Arauco Mayeco, digamos, la coordinadora, que tiene una tesis mucho más de la resistencia, digamos, de la resistencia física. Y tenemos también el Consejo de todos los pueblos, ¿cierto?, de todas las tierras, que más bien tiene que ver con una vertiente política de decisiones, de integrarse finalmente a las decisiones de este territorio, ¿no? Pero mantener la identidad, digamos, de su propia nación, de su propio pueblo. Aquí lo que estamos hablando finalmente es del poder, ¿no? Y el poder en su versión, digamos, más clásica, más pedestre, tiene que ver con la fuerza física, la violencia. Y hay una construcción del Estado desde el componente indígena como que los indígenas son violentos, digamos, por naturaleza. Hay una construcción muy importante en la política pública de eso. Y por otro lado, una construcción de ese sujeto histórico como un sujeto pobre. Por lo tanto, las políticas públicas del Estado nunca han tenido que ver con la incorporación de la diferencia, sino que suministrarle políticas de transferencias condicionadas, tú cumples ciertos requisitos, te damos tanto dinero. Claro. Y por otro lado, finalmente el tema de ir en el choque contra la violencia, ¿no? Y ahí tenemos todo el tema territorial que estamos viviendo en la Araucanía. Lo que debe hacer hoy día, digamos, la política pública y el Estado es incorporar a las decisiones cotidianas en los parlamentos, en los territorios, en las asambleas territoriales, finalmente la vertiente indígena. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está puesto ahí también de fondo? Que hoy día en Chile estamos mirando hacia la idea europea del desarrollo y del progreso. Pero esa idea del desarrollo y del progreso contraviene finalmente la idea medioambiental. Y los pueblos indígenas tienen la idea, en general, ¿cierto? Son 6 lenguas que están en esos pueblos indígenas, construyen una visión simbiótica con el medio ambiente. El pueblo mapuche, por ejemplo, no se ve a sí mismo en la idea de trabajo haciendo una explotación, digamos, profunda de los territorios. Exacto. Y eso para el Estado chileno históricamente lo que ha significado eso es muy interesante. Es que son entonces pobres porque son poco productivos. Sí. Pero aquí lo que está puesto en boga es que la productividad, digamos, que nos están exigiendo los países europeos por ser monoproductores de materias primas, no tiene nada que ver con la cosmovisión que nos ofrece hoy día, por ejemplo, el pueblo mapuche, que tiene que ver con la sinergia con el medio ambiente. Claro, y no se ha entendido, ¿no? Una diversidad, no hay peor violencia que cuando se arrasa con otra forma de pensamiento y otra cultura, ¿no? Cuando se dice el mapuche es flojo porque no trabaja, el mapuche dice no hay que sobreexplotar la tierra, hay que dejarla descansar. Exactamente. Hay dos visiones completamente contrapuestas respecto de la naturaleza, por ejemplo. El diálogo es muy importante para el pueblo mapuche. Y lo que tú me preguntabas, ¿no? La sociabilidad, por ejemplo, hoy en día la primera línea es una forma de socializar entre los jóvenes, ¿no? A través de la lucha. La coordinadora Arauco Mayeco tiene esa misma lógica, ¿cierto? Socializa a su misma gente a través de la lucha, pero también una vertiente más política. Y uno puede ver, por ejemplo, las tesis, ¿no? Y esto es lo que te digo de cómo se expresa finalmente el poder. Uno puede ir por la lucha directa contra carabineros, por ejemplo, o puede ir por la lucha de las tesis, que tiene que ver con cambiar los repertorios de sentido de las personas. Claro. Imaginar, ¿cierto?, que a través de la seducción, que es la área más refinada de la política, uno puede ir cambiando finalmente los repertorios de sentido hacia un país de nosotros, digamos, hasta el final del día, ¿no? O sea, en el fondo y en resumen, tenemos una gran oportunidad como nación de encontrarnos, ¿no? Con las otras naciones que también conforman este Estado y que lo han conformado de antes que llegaran los españoles, por supuesto. Hoy día está esa posibilidad de volver a reencontrarnos y algo que tiene que estar sí o sí, perdón, a mi juicio, dentro de la nueva Constitución, es que hay nuevos valores, ¿cierto? Nuevas ideas que van a quedar ancladas en esta nueva Constitución. El tema de la dignidad, por ejemplo, el tema de los derechos humanos a la base de la Constitución. El tema de que no somos un país centralizado porque en efecto hay muchas coordinaciones territoriales que lo que hacen es actualizar finalmente la participación en esos territorios, pero porque este Estado quiere hacer políticas públicas estándar para todas las personas por igual, lamentablemente no ve la pertinencia territorial de eso. A mi juicio, lo que se debería enseñar hoy en día en el país es mapudungún. ¿Ya? Es lamentable. A mí personalmente me da vergüenza no saber mapudungún hoy en día. Sí, yo estoy leyendo ahora un libro muy interesante de la cosmogonía mapuche y es muy rica, ¿no? El concepto que tienen ellos, por ejemplo, de la divinidad, del cielo, ¿no? del calfu, del color azul, de cómo finalmente es la creación de la tierra y el respeto que se deben tener hacia la naturaleza, ¿no? Mira la conformación del ser humano, ya que estás leyendo ese libro. Gastón Soulet, por ejemplo, lo ha estudiado un montón.
tiene que ver con no ser el mejor ser humano del mundo, sino ser el mejor ser humano para el mundo. Perfecto. Entonces, los mitos, por ejemplo, sobre la montaña, sobre la fuerza, o en los Rapa Nui, ¿no? El mana, esa energía, sí, la fuerza vital. El Rapa Nui, el respeto por los ancestros, por ejemplo, el respeto por los mayores. El también, respeto por los mayores, ¿no? Tienen su consejo de ancianos que está ahí en la municipalidad. Sí. El respeto por el buen vivir, el respeto por no poseer, que tienen también el pueblo Rapa Nui, que no les interesa, ¿no? Lo que nosotros decimos, son flojos, no. Es que no les interesa tener más de lo que necesitan. Exactamente. Y es sobreexplotar la naturaleza a partir de eso. Hoy en día, desde otro lado, nuevamente de las Europas, ¿no? Las Europas, ¿cómo se dice? Muy bien. Piketty, ¿no? ¿Sí? Ha puesto el tema de prosperidad. Y tiene que ver con todos los conceptos que tú acabas de decir, ¿no? Una economía que te haga próspera, no que te haga desarrollado porque tienes mayor capacidad de producir. Porque digamos, modelo colonialista económico que tenemos actualmente lo que hace, es lo que ha mostrado lamentablemente en nuestro país, que hay economías mundiales que están súper bien, hay empresas que tienen hoy día el PIB igual que un país, pero que lamentablemente en Latinoamérica lo que genera son grandes niveles cierto, de desigualdad. Y eso trae un conflicto social, digamos, que no hemos podido resolver en nuestro país. Que estamos viviendo ahora. Y que lo estamos viviendo actualmente. Rafael, gracias por haber venido. Muy interesante conversación. Me encantó venir, profundizar sobre los temas del poder. Creo que este programa es un aporte en eso y en ir pudiendo develar también, digamos, otras formas de cómo poder construir esta sociedad y este país que es Chile. Muy bien, pues, oye, tiene mucha mirada el poder, podríamos analizarlo de vez en cuando. Me encantaría. ¿Cómo se entiende el poder finalmente en una sociedad y las distintas miradas desde la sociología que tiene, ¿no? Ya, listo, vas a firmar contrato después. Me encantaría. Está cerrado al aire, te amarramos al aire, se llama esto. Gracias, Rafael, que estés bien. A ti, Fe. Muy bien, conversaciones necesarias desde este escenario, desde el escenario del poder y desde este canal que se llama Vía X, que está por la libre expresión.